¿Sabías que las aves cantoras o paseriformes representan más de la mitad de todas las especies de aves actuales? Seguro que conoces a algunos personajes famosos que en realidad son aves paseriformes. Además, todos nos hemos deleitado con su canto. Así que hoy vamos a viajar en el tiempo, específicamente a la época del Mioceno, para descubrir un estudio fascinante que analiza fósiles de aves cantoras que vivieron en Nueva Zelanda hace unos 19 millones de años. Este trabajo fue publicado en 2024 en el Journal of Vertebrate Paleontology por un grupo de científicos de Nueva Zelanda y Australia. Ellos estudiaron fósiles hallados en el yacimiento de Saint Bathans, un sitio que ha resultado ser una verdadera cápsula del tiempo para entender la fauna del antiguo continente de Sealandia. Saint Bathans fue un lago subtropical que funcionó como un enorme archivo natural, donde se conservaron los restos de animales que vivieron en una época en que Nueva Zelanda era más cálida, verde y biodiversa. Para entender la importancia de estos fósiles, primero hay que conocer cómo es Nueva Zelanda hoy. Este país está formado por dos grandes islas, la norte y la sur, y varias más pequeñas ubicadas en el suroeste del Océano Pacífico. Su aislamiento geográfico la ha convertido en un laboratorio natural de evolución. Allí habitan aves tan únicas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, como el kiwi, el kakapo, el kea o el tui. Casi la mitad de sus aves actuales son endémicas, lo que significa que evolucionaron allí, aisladas del resto del mundo. Pero no siempre fue así. Hoy muchas especies están en peligro o extintas por la llegada de mamíferos introducidos por el ser humano. Sin embargo, en el pasado, Nueva Zelanda parece haber sido un paraíso de aves, con una biodiversidad impresionante. Durante el Mioceno, hace unos 19 millones de años, la situación era muy distinta. Gran parte del actual territorio formaba parte del continente casi sumergido llamado Sealandia. Solo algunas zonas estaban por encima del nivel del mar, cubiertas de selvas templadas y pantanos tropicales, con un clima más cálido y húmedo que el actual. En ese entorno vivían cocodrilos, tortugas, murciélagos, peces y, por supuesto, muchas aves. Algunas eran enormes, otras diminutas y muchas ya pertenecían al grupo de los paseriformes, es decir, las aves cantoras, que hoy son el grupo más diverso de todo el planeta. El sitio de Saint Bathans, en el centro de la isla sur, ha sido clave para entender esta fauna. Durante más de 2 décadas, paleontólogos han recolectado allí huesos diminutos fosilizados en antiguos depósitos lacustres. En este estudio reciente, los investigadores analizaron cerca de 200 restos óseos de aves cantoras, especialmente un hueso del pie llamado tarsometatarso, que ayuda a distinguir especies por su forma y proporciones. Antes solo se conocía una especie, Cuiornis indicator, un pariente de los actuales acanticítidos, unas pequeñas aves que solo viven en Nueva Zelanda. Pero ahora el análisis reveló entre 10 y 17 especies diferentes, lo que demuestra que la diversidad de paseriformes era mucho mayor de lo que se pensaba. Entre ellas había aves parecidas a los melífagos o honey eaters que se alimentan de néctar y otras más grandes, comparables al magpie australiano.
Esto sugiere que en aquel tiempo existían grupos que ya no están presentes en las islas actuales. Lo más interesante es lo que estos fósiles nos dicen sobre la historia evolutiva de las aves. Hace millones de años, Zealandia fue un centro importante de diversificación de aves cantoras. Había hábitats ricos y variados, y eso favorecía que distintas especies evolucionaran para ocupar distintos nichos. Pero con el tiempo, el clima se volvió más frío y seco, y gran parte del continente volvió a hundirse bajo el mar. Eso, junto con otros cambios ecológicos, provocó una gran pérdida de diversidad. De hecho, la variedad de paseriformes del Mioceno temprano probablemente era tan alta como toda la diversidad de aves terrestres de la isla sur moderna antes de la llegada de los humanos. Esto significa que hay muchas líneas evolutivas que desaparecieron sin dejar descendientes directos, mientras otras lograron adaptarse y sobrevivir hasta hoy. En conclusión, este estudio no solo amplía nuestro conocimiento sobre las aves fósiles de Nueva Zelanda, sino que también nos ayuda a entender cómo la historia geológica del planeta moldeó la evolución de los seres vivos. Los fósiles de Seinbathan son como un eco del pasado, un testimonio de cuando los primeros cantores de Zealandia llenaban el aire con melodías que, de algún modo, aún resuenan en las aves que conocemos hoy. Yo elegí este artículo porque me gustan mucho las aves, todo tipo de aves, incluyendo las paseriformes. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias.